Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor este jueves 13 de junio. Yo soy Romina Román y con mucho gusto saludo a mis compañeras, pero sobre todo a mis amigas María Elena Vega. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen a 2 días del Día del Papá y este es el programa especial para ellos. Y obviamente otra de mis amigas a la que quiero mucho, Claudia Villegas. Recíproco, Romina, María Elena. Gracias por una emisión más de Salud, Dinero y Amor aquí en 88.9 Noticias todos los lunes y los jueves aquí. Nos da mucho gusto darles a conocer la información más relevante de la economía y las finanzas. Pues hoy vamos a tener un programa de verdad buenísimo que no se pueden perder. Vamos a tener a Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, perspectivas macroeconómicas, crecimiento, cómo se ve el panorama. De eso le vamos a preguntar hoy, María Elena. Así es, también nos acompañará en unos momentos vía telefónica la doctora María Cristina Rosas, internacionalista, catedrática de la UNAM. ¿Cómo y cuáles son las repercusiones, si es que existen, de la relación actual entre Estados Unidos y México? Esta que, bueno, pues obviamente comienza a conformarse. De esto platicaremos en un momento con ella. Y vamos a tener también, Romina, María Elena, amigos de Salud, Dinero y Amor, una entrevista con Mario Di Constanzo. Él fue presidente de la Conducef y vamos a platicar sobre las cuentas bancarias que pueden llegar a perderse en el sistema crediticio nacional si no tenemos bien acreditados los temas de herencia o de representante legal o de beneficiario. Y vamos a hablar sobre queremos cambiarle el chip a nuestros hijos desde pequeños. Bueno, pues sí se puede y va a estar con nosotros Mari Carmen Cabrera. Ella es fundadora de Business Kids y experta en emprendimiento infantil, Mariela. El abogado Mauricio Orihuela también estará con nosotros platicándonos de estos temas o estas propuestas que se están manejando de coche compartido. De esto también platicamos el día de hoy. Quédese con nosotros, de verdad un programa muy interesante y sin más preámbulo, comenzamos. En Salud, Dinero y Amor, la entrevista por 88.9 Noticias. Y es un honor platicar con Jonathan Heath. Él es economista, experto, por supuesto, en indicadores financieros. Es subgobernador del Banco de México. Y, doctor, muchas gracias por esta entrevista. Quisiéramos que nos platicara. Están hablando mucho sobre la posibilidad de que la economía mexicana ya se encuentre en recesión. Vamos por el tercer trimestre de estancamiento económico. ¿Qué nos podría hablar sobre este tema? Yo creo que lo que está, la palabra correcta para ahorita caracterizar la economía es más bien estancamiento más que recesión. Creo que todavía no estamos en una recesión que se define como una caída generalizada en toda la actividad económica en general, incluyendo los mercados laborales. Y todavía hay suficientes actividades económicas que, tampoco en auge, pero que van creciendo poco a poco, por lo que realmente las partes que sí están muy mal, como la minería, los vaivenes de la construcción, etcétera, pues básicamente en su conjunto nos pintan una economía estancada, una economía de bajo crecimiento y que pues todavía no tiene como que señales de que va a empezar a crecer a un ritmo mayor. Doctor, le saluda Romina Román. Los inversionistas, sigue habiendo una prudencia, una cautela por parte de los capitales, tanto nacionales y extranjeros. ¿Cómo está viendo usted esta parte que también es muy relevante para el país? Totalmente. La inversión pública lleva como 7, 8 años con tasas negativas, cada vez es menor.
mientras que en los últimos par de años la inversión privada está prácticamente estancada, no se ha movido, y básicamente lo que estamos viendo es algo muy similar ahorita al comienzo de este año. El sector privado pues está esperando a recibir señales de confianza, señales de que puede empezar a invertir. Uno de los elementos ahí cruciales es el acuerdo de libre comercio, que no sabemos si va a haber un nuevo acuerdo, si vamos a seguir con el acuerdo anterior o si simplemente ya no va a haber acuerdo. Hay una gran cantidad de elementos de incertidumbre pues que tienen detenidos a la inversión, y pues es muy difícil pensar en que podemos crecer sin que la inversión no empiece a crecer. Doctor, le saluda María Elena Vega. Platicamos con el doctor Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Doctor, ¿cuál será el manejo de la política económica que seguirá Banco de México con el objetivo de estos focos rojos que nos platica se disminuyan o no tengan un impacto severo en la economía mexicana? Pues ante un escenario de tanta incertidumbre y riesgos muy visibles, la posibilidad de que nos bajen la calificación, pues las amenazas de los aranceles que sigue ahí latente, y la incertidumbre que ya mencioné del acuerdo de libre comercio, etcétera, creo que no queda otra más que pues mantener una postura prudente, una postura de cautela, una postura que mande el mensaje de que ante un escenario de alto riesgo y de tanta incertidumbre, pues no podemos precipitarnos en tomar una decisión que después, si se materializa alguno de estos riesgos, pues nos vayamos a arrepentir. Doctor, ¿cuáles son los factores que se deberían estar observando con más cuidado durante los próximos meses desde la perspectiva macroeconómica y que también pues evidentemente afecta a la política monetaria, doctor? Bueno, pues yo creo que uno de los principales, por lo menos desde el punto de vista del banco, es estar observando la trayectoria de la inflación. Como saben, hemos visto una baja en la inflación, pero ha sido mucho más el componente muy volátil, que es la parte no subyacente, y en cambio el componente subyacente, que es la parte quizás ahora sí que central de un panorama de inflación, pues no ha realmente cedido, y necesitamos que empiece a ceder, porque si no, el poder adquisitivo que habíamos visto que se había fortalecido a principios del año gracias a aumentos salariales, pues se puede empezar a desvanecer. Ya vimos, por ejemplo, que la canasta básica que mide el Coneval, que utiliza en su medición de pobreza, pues aumentó 6%. Entonces realmente preocupa mucho este posible deterioro del poder adquisitivo. Yo creo que en segundo lugar, pues está en general este panorama de la actividad económica, de que, como dijimos, está en un estancamiento y pudiera en un escenario muy difícil, un escenario negativo, sí, efectivamente convertirse en una recesión, pues lo cual obviamente pues no conviene a nadie, ¿no? Hay muchos aspectos que tenemos que estar vigilando, lo que van a decidir las calificadoras en un momento dado que pudieran disminuir la calificación de riesgo país, y también específicamente la de Pemex. También estamos en espera que el gobierno dé a conocer el plan estratégico, el plan de negocios de Pemex, para ver la viabilidad de una empresa que ha tenido muchas dificultades. También estamos en espera de esas noticias en esa parte. Doctor, el escenario no es tan favorable, menor crecimiento económico, la inflación que no termina de ceder. Ahora estamos viendo que los precios del petróleo han caído 23% en las últimas semanas. ¿Cuál es el panorama entonces, doctor, que estaríamos viendo, que estaríamos concluyendo para los próximos meses? Pues un panorama muy difícil, de mucha incertidumbre, precisamente pues recalcando todo lo que habíamos estado platicando. No se ve la luz al final del túnel esté pues muy cerca, ¿no? Se ve que todavía hay algunos meses por adelante que pudieran ser todavía bastante difíciles, y precisamente por eso lo que dije al principio, pues es muy importante pues mantener una actitud, una posición de mucha prudencia, justamente a un escenario que se antoja bastante difícil. Doctor, nuevamente María Elena Vega. Oiga, este panorama tan oscuro que estamos viendo en estos momentos, ¿lo hemos visto en el arranque de algún otro sexenio? Y que, bueno, pues obviamente hayamos salido adelante con algunas medidas o algunas estrategias. Es decir, ¿todavía tenemos posibilidades de que este panorama no se vea tan negro?
Definitivamente, una muy buena parte de la explicación de lo que está pasando ahorita es justamente el arranque del sexenio, que siempre ha mostrado ser difícil. Creo que la única sola vez que me acuerdo que empezó relativamente bien un sexenio fue cuando arrancó Salinas en 1989, porque hubo la aceptación del plan Brady y pues veníamos de un estancamiento muy largo, inmediatamente hubo crecimiento. Sin embargo, si empezamos a ver el comienzo del sexenio de la Madrid, fue un desastre, el sexenio de Cedillo fue un desastre, Fox empezó con una recesión, Calderón empezó con una desaceleración importante, ya su segundo año ya estaba entrando también en recesión, incluso el mismo sexenio que acabo de concluir, 2013, si te acuerdas también, en ese momento, me acuerdo muy bien, en la primera mitad del 2013, había la misma discusión de ahorita, de que si la economía iba a entrar en recesión o simplemente era un escenario de estancamiento. Resultó ser un escenario de estancamiento, 2013 resultó ser el año de menor crecimiento de todo el sexenio, y ahí después ya empezamos a crecer. Yo creo que estamos ante algo pues, no necesariamente tan diferente, salvo que tenemos un escenario externo complicado que aunado a las dificultades de arrancar el sexenio, pues sí se nos complica, pero sí creo que eventualmente la economía pues debe de salir de este estancamiento y deberíamos empezar a notar ya un crecimiento mucho más sólido. Doctor Jonathan Heath, gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Nada más gracias. Recuerde al auditorio, doctor, ¿cuáles son las expectativas que tiene el Instituto Central, el Banco de México respecto al crecimiento al cierre del año y lo que se tiene para este trimestre, doctor? Bueno, el crecimiento que presentamos en nuestro último informe trimestral de inflación es un rango que va de 0.8 a 1.8, donde el punto central de ese rango es 1.3. Básicamente es como lo estamos viendo, y para el segundo trimestre, esto ya es más mi visión ya más personal, yo pensaría en que el crecimiento podría estar entre 0 y 0.5 con respecto al trimestre inmediatamente anterior. Pues muchísimas gracias al doctor Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Gracias por toda esta explicación y por supuesto estas notas que nos hace resaltar. Ojalá que el gobierno tome medidas para evitar que este 0.05 del que está hablando el doctor no se vuelvan a repetir en ningún trimestre, y que verdaderamente todos los mexicanos veamos una economía más saludable. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias y muchísimos saludos. Muchas gracias, amigos. Quédese con nosotros. Vamos con mucho más información. En un momento platicamos con la doctora María Cristina Rosas, internacionalista, cómo está impactando la situación entre Estados Unidos y México. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor, por 88.9 Noticias. Quien escribe para un niño, escribe para toda la vida. Safo, tu revista de finanzas y negocios. Si aún no llega a tu colegio, solicítala al 5514-3747. Fortuna, como debes leer los negocios. Búscala cada mes en locales cerrados. www.revistafortuna.com.mx.